La directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario. Os doy la bienvenida a la presentación de este libro, Evaluación Socioeconómica y Ambiental de la Cadena Vitivinícola destinada a vinos con denominación de origen de la región de Murcia. Como sabéis, el sector del vino en la región de Murcia ha ido evolucionando y se ha trabajado mucho para conseguir el posicionamiento en el mercado que merecen nuestros vinos. Este sector ha llevado el nombre de la región de Murcia por todo el mundo y ha conseguido premios internacionales. A día de hoy, además, gracias al enoturismo, permite pues, el desarrollo de otras actividades como es el turismo y el desarrollo económico que genera ese turismo, además del sector vitivinícola, en zonas rurales. Por todo ello, es necesario seguir apoyando al sector del vino y para ello, desde el gobierno regional, pues tenemos que premiar a aquellos viticultores y aquellas bodegas que desarrollan su actividad de forma sostenible y, como bien persigue este libro, pues ayudar a hacer viable pues, la actividad vitivinícola. Así que, pues bueno, os dejo con la presentación del libro. Y bueno, y vamos a pasar a presentar los resultados de un grupo operativo, el Grupo Operativo Vinecocir, que, bueno, su título es Economía Circular en la Viticultura y Enología Murcianas, un enfoque de marketing territorial y ambiental. Este grupo operativo, los resultados de este trabajo de 2 años y pico, 2 años repartidos en 3 anualidades, ha dado lugar a este libro. Este libro son los resultados de ese proyecto, esa evaluación de carácter social, económica y ambiental de la cadena vitivinícola regional. Y lo que pretendemos es, aparte de este libro, de esta publicación, queremos, y estamos ya en ello, realizar 2 publicaciones, al menos 2 publicaciones ya en marcha, de carácter científico para revistas internacionales indexadas, con la finalidad de acreditar desde un punto de vista científico los resultados y hacer hincapié en lo que de este libro lo que se transmite en el libro a través de sus resultados, del análisis de la cadena vitivinícola regional. Y es que es una cadena en líneas generales muy ajustada ya en costes a nivel de cultivo, muy eficiente a nivel productivo, con la variedad monastrela en cabeza, muy productiva y muy eficiente y sobre todo muy adaptada a nuestro territorio, y que debe ser, por lo tanto, una marca territorial y ambiental, digamos, por esa capacidad de adaptación y de productividad en condiciones desfavorables, las condiciones desfavorables que tenemos. Y por lo tanto lo que pretendemos es dar valor a esa característica de nuestro territorio en el tema vitícola y vitivinícola y hacer, yo creo que se puede resumir que debemos hacer de nuestras limitaciones edafoclimáticas virtud, porque como veremos, como ahora intentaré explicar, los condicionantes que tenemos a nivel edáfico y a nivel climático, en cierto modo, tenemos que venderlos como una ventaja y aprovechar sus ventajas por el tema de territorialidad, de adaptación a condiciones de cambio climático incluso,
y en el sentido, ya digo, de incluso de marca regional por sus características, ya digo, tan ligadas al sureste y en concreto a la región de Murcia. Bien, el libro en concreto es una evaluación socioeconómica y ambiental de la cadena vitivinícola, tanto en la fase de cultivo como en la fase de bodega. Y, por supuesto, está enfocada esta evaluación a los vinos de calidad, los vinos amparados en las denominaciones de origen. Creo yo personalmente, no sé si otras personas, creo que la mayoría sí, que desde luego no podemos competir en graneles o en otras condiciones con otros territorios con agua más barata o con, en fin, con unas características productivas menos limitantes y por lo tanto creo que el ir hacia esos vinos de calidad como identidad ligada a la monastrell y a nuestros condicionantes, ya digo, pues es el camino, el único camino creo que podemos seguir, ¿no? Bien, el equipo de bioeconomía al que pertenezco trabaja en evaluación de procesos y de equipamiento agrario, agroalimentario, y nuestra labor fundamental es evaluar desde un punto de vista social, económico y ambiental procesos, equipamientos en el ámbito agroalimentario para intentar producir de la manera más limpia en términos de minimizar impactos, de minimizar costes y de hacer viable finalmente las cuestiones socioeconómicas para que los sectores sean, ya digo, viables. El trabajo está dentro del ámbito del Grupo Operativo de Binecocir, del que ahora hablaré ya más en detalle, y está dentro de los grupos operativos de la medida 16.1 y esta medida está financiada cofinanciada por Consejería de Agricultura de Murcia y por el FEADE. Bien, entrando ya al tema que nos ocupa, el libro y el grupo tenía unos objetivos. El objetivo general es el que ahí os indico: establecer pautas de producción sostenibles tanto en la parte de cultivo como en la parte de bodega. Y, por supuesto, en ese sentido queríamos evaluar desde un punto de vista y con una metodología científica que pudiéramos trasladar, como decía antes, a publicaciones como esta de divulgación, pero también a otras de carácter científico, para poder avalar ante en cualquier destino que nuestra producción tiene unas condiciones desfavorables en algunos sentidos, pero que nos han hecho ser más sostenibles y sobre todo tener, como luego hablará Benjamín, menores impactos que muchos otros territorios no solo nacionales, sino de todo el mundo. En la fase de cultivo queda desarrollada con mucho más detalle, bueno, con todo el detalle en el libro anterior que lo publicamos con el Grupo Operativo Qualitas, porque en ese grupo operativo la parte nuestra tenía dos partes. La parte del equipo de bioeconomía nuestro objetivo era establecer las pautas de cultivo en 4 sistemas de cultivo que ahí aparecen, los 4 estándares, digamos, de cultivo en la región, de vaso en secano, convencional o ecológico, y de paldera en regadío, también convencional o ecológico, espaldera siempre con regadíos, digamos, infradotados, con riegos deficitarios controlados, porque es la única manera de producir dentro de las limitaciones de los 7.500, 8.000 kilos de las DEO y producir en ese sentido vinos de calidad. Y queda, ya digo, al establecer esas pautas de cultivo era muy importante también ver eso, cuánto costaba, qué empleo genera y qué impacto tiene. Y por eso está desarrollado en ese libro anterior de Qualitas. Y en este desarrollamos la fase de bodega y, ya digo, todo en vinos amparados, que puedan estar amparados en denominaciones de origen, y con 3 tipologías, digamos, vinos jóvenes, semicrianza o robles, como se conocen comercialmente, y vinos de crianza. La información que hemos utilizado para poder desarrollar el trabajo ha sido obtenida de varias fuentes.
Una ha sido los propios socios del grupo operativo, siempre estoy hablando de la fase de cultivo como de la fase de bodega, y también de varios trabajos que teníamos ya el equipo de bioeconomía en el ámbito de la viticultura regional, y también ha sido colaboradores y, en fin, colaboradores no solo en este trabajo, sino en muchos otros, el equipo de viticultura y enología y especialmente el de riego y fisiología del estrés, también del IMIDA. Y en ese sentido, agradecer siempre su apoyo y su colaboración. El libro, en cuanto a contenido, bueno, sigue una metodología de carácter científico, aunque sea una obra de divulgación, digamos, y en ella se desarrollan la parte de evaluación socioeconómica por un lado y la de evaluación ambiental. En ambas hemos seguido metodologías que están ya instauradas, muy instauradas a nivel científico en Europa y en Estados Unidos, vamos, como es el análisis de ciclo de vida para la parte ambiental, que describirá con mucho más detalle Benjamín, y para la parte económica, pues lo que se llama coste del ciclo de vida, que pretende ser una metodología que vaya en paralelo a la CV, de manera que el análisis sea global y siga las mismas, digamos, pautas, ¿no? Y en ese sentido hay dos grandes bloques en el libro, y también hay uno muy importante. Lo teníamos reflejado en el proyecto y ha sido para mí me ha dado una información muy valiosa además, que hemos hecho un análisis de la parte de, digamos, de la potencia y de la energía consumida en los procesos de bodega. Y con ello pretendíamos establecer también pautas y criterios para producir de un modo más limpio, para tener menores impactos, menores costes, etcétera. Y lo que nos ha reflejado en esta parte es que un buen dimensionado de la potencia instalada del equipamiento y, lógicamente, de los procesos a nivel de consumo de energía, pues es determinante para tener, digamos, una producción más limpia y menos costosa, digamos, ¿no? Bueno, perdón. Los miembros del grupo operativo son 3 bodegas de la región muy relevantes, en fin, con su marca y su calidad más que contrastada, que son 3 bodegas de los 3 territorios, de las 3 denominaciones de origen regionales, Bodegas del Rosario por Bulles, Esencia Wine Cellars por Jumilla y Bodegas Castaño por Yecla. Se pretendía, con esa participación de la representación de las 3 denominaciones de origen, tener precisamente una representatividad territorial, que era lo primero que buscábamos, una representación social también, en todos los casos, pero especialmente en el caso de la cooperativa del Rosario. Ese carácter social está más que demostrado porque acoge, creo, está aquí Paco, no sé si alrededor de 200 y pico, 220, 230 socios cooperativistas, viticultores, y la parte de representatividad del cultivo, tanto de secano como de regadío. En una zona hay más regadío que en otras, pero que tuvieran todas esas dos vertientes, y también, por supuesto, de secano y de convencional y de, de convencional y de ecológico, ¿no? Es decir, que tuvieran reflejados todos los sistemas de producción para poder hacer un análisis lo más rico posible. Como decía, hay dos bloques y, bueno, yo voy a pasar a hablar de la parte socioeconómica y de la parte de energía y potencia, que ya digo que es un contenido del libro que es bastante importante también. La metodología que seguimos fue establecer una bodega tipo para poder dimensionar el equipamiento, las instalaciones, etcétera, y para poder luego imputar costes o impactos a los procesos con las tipologías, primero con información agregada y luego desagregada, en el sentido de poder tener información por tipología de vino, por vino joven, roble o crianza. Y en base a ese establecimiento de pautas de entrada de
a diario, es decir, hacer un predimensionado. Hemos seguido el mismo mecanismo que se sigue al hacer un proyecto de ingeniería de una industria agroalimentaria, ¿no? En el sentido de establecer ese predimensionado y luego validar ese dimensionado. ¿Cómo lo hemos validado? Pues precisamente, como os decía, el análisis de la potencia instalada y del consumo ha sido digamos, una herramienta muy útil para ver que estábamos haciendo bien el dimensionado, contrastándolo con información de otros proyectos, como ahora diré. Lo primero, establecer la inversión. Hay un anexo, el anexo 1 del libro, va en detalle la inversión, tanto de obra civil, instalaciones auxiliares, equipamiento de proceso común, equipamiento de crianza, etcétera, etcétera. Incluso las licencias de obra, proyectos, en fin, todas las tramitaciones, todos los costes, todas las inversiones, digamos, ¿no? Y en primer lugar hicimos, como digo, la parte de análisis de potencia y de energía para ver si el dimensionado estaba bien hecho, contrastándolo con dos fuentes muy importantes. Una de ellas era el proyecto Tesla, que es un proyecto europeo que se hizo en el ámbito de la cadena vitivinícola, y este proyecto, bueno, lo realizó el coordinador en España, era la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Ingenieros Agrónomos, y es un proyecto que, en base a la información de muchísimas bodegas de nuestro país, pues se hacía un análisis de potencia instalada y de la energía que se consumía en cada uno de los procesos. Otro proyecto con el que hemos contrastado la información es el CO2P, que se realizó a través de cooperativas agroalimentarias y que también da información muy buena en este sentido. Pero Tesla es más detallado. Tesla es yo creo que de todo lo que he visto, es el más detallado. Y Vinecocir, que es el nuestro, lo que hemos hecho ha sido contrastar toda la información con Tesla, porque es el más desagregado, es el que desagrega más las fases de producción y, por lo tanto, el análisis en términos de potencia y de energía, el más detallado que existe es ese y el nuestro ahora. Y CO2P solo lo hemos utilizado, digamos, en el sentido, en el Tesla, hemos utilizado indicadores de potencia, capacidad productiva, e indicadores de energía, capacidad productiva, como indicadores de productividad, digamos, en el sentido de consumo de energía y de potencia instalada. Y en CO2P igual, lo que ocurre es que, ya digo, ese proyecto está menos desagregado, tiene menos detalle en las fases y nos ha servido solo en la parte de indicadores globales, indicadores de potencia, y hablando, por ejemplo, de kilovatios instalados dividido de la capacidad productiva, o kilovatios hora dividido de la capacidad productiva. Lo que sale de ese análisis, simplificando, hay varias cosas muy relevantes. Lo primero que buscábamos era contrastar si habíamos hecho un buen dimensionado, ¿no? Y en ese sentido hay muchas similitudes, sobre todo con Tesla, que es el más detallado, ¿no? Hay muchas similitudes, y las pocas en las que hay diferencias tienen una justificación y son explicables, y lo explicamos en el libro. Y es, por ejemplo, hay un caso muy concreto, que es la estabilización de los vinos, ¿no? En la fase de estabilización, Tesla es de hace unos años, y Tesla acogía información de muchas bodegas que todavía utilizaban en gran medida métodos de estabilización por frío, es decir, con un alto consumo de energía, ¿no? Mientras que ya hoy día se está yendo y se va, y ya existe, digamos, no es algo nuevo, digamos, es algo ya consolidado en muchas bodegas, el ir a otros métodos de estabilización y de microfiltración, o en el tema de estabilización de color, por ejemplo, con el CMC o el poliaspartato de potasio y tal, que minimizan el consumo energético y la potencia instalada requerida en fases de estabilización, por ejemplo. En otros apartados, por ejemplo, tanto en iluminación, gastos de climatización, por ejemplo, en salas de crianza, o en el agua caliente, si se utiliza agua caliente sanitaria en la fase de embotellado, etcétera. En esos capítulos
sí que hay una economía de escala que además es lógica y por eso Binecocid tiene unos números algo más desfavorables. ¿Por qué? Pues porque la capacidad productiva que nosotros hemos evaluado está en torno a 14.000 hectolitros año. Y tanto Tesla como CO2OP, la media nacional que sacan es de bodegas más grandes y en ese sentido hay una economía de escala que favorece a los más grandes, ¿no? Pero en determinadas fases, que es donde más requerimiento hay de instalación de potencia, por ejemplo, instalada, sí que hay muchas similitudes entre, casi coincidencias entre Tesla y Binecocid, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en las fases de fermentaciones, tanto alcohólica como maloláctica, como incluido ahí el prensado, o en la de recepción de espalidado y estrujado, que son las dos fases, fermentaciones y esta otra, que tienen mayores requerimientos puntuales de potencia y como veremos, también en energía. Ya en cuanto a los indicadores, un comentario, ¿no?, que ahí se ve, ¿no?, en el trabajo. Tesla, por ejemplo, tiene un indicador de potencia instalada por hectolitro producido de 0,027 y Binecocid de 0,032. ¿A qué responde esto? Pues si vemos la economía de escala que hay en la capacidad productiva de un análisis y de otro, hay un 218% de favor en Tesla, ¿no? Porque está cogiendo información de cooperativas y de bodegas nacionales mucho más grandes. Pero en el indicador solo hay una diferencia del 18%. Es decir, que eso nos verifica, es un mecanismo muy bueno para ver si uno ha dimensionado bien una bodega, ¿no?, en términos de potencia. En términos de energía, de consumo ya de energía, pues pasa algo parecido. En las fases verdaderamente que requieren energía, como son las fermentaciones, incluido, como decía antes, el prensado, escúo y prensado. Y en la fase de recepción y tal, las diferencias son muy pequeñas. En Tesla, por ejemplo, todas las fermentaciones, incluido el de escúo y prensado, como decía, es el 52%, y en Binecocid un 54%. Debido, creo yo, a esa diferencia de escala que en parte incide en la cuestión de los motores, de la eficiencia de un motor, digamos, más que del proceso, porque el volumen requiere unas condiciones y por lo tanto ahí es más lineal, ¿no? Desde luego se verifica también que hay fases en las cuales se requiere una potencia muy elevada, pero que luego el consumo es bajo. ¿Por qué? Pues porque son muy puntuales, como es, por ejemplo, lógicamente la recepción de espalillado estrujado, pues muy puntual, entonces requiere potencia elevada. Es muy importante dimensionar en ese sentido para abaratar costes del inmovilizado, porque luego en el tema de energía, pues no es tan importante porque es un proceso puntual. No ocurre lo mismo en fermentaciones. En fermentaciones, lógicamente, son procesos de más tiempo y ahí es donde hay un mayor consumo, ¿no?, y una mayor coincidencia entre potencia y consumo como en porcentajes de representatividad de esa fase, ¿no? Los indicadores de energía nos dicen lo mismo que nos decían los indicadores de potencia. Tal vez, si cabe, más todavía. Verifican más la economía de escala, pero en el sentido de favorecer a Binecocid, en el sentido de que un buen dimensionado en términos de energía, la diferencia es todavía menor que en potencia. Esa economía de escala no llega a un 12, un 13%, ¿no?, en el tema de consumo energético. Tesla da un indicador de 11 kilovatios hora hectolitro y Binecocid 12,4. Hay una diferencia del 12 o el 13% en ese sentido, ¿no? Y CO2OP, que hace el análisis de un modo más agregado, en los indicadores todavía son más cercanos a nuestro análisis, con lo cual pues, se verifica que hay un buen dimensionado. Gracias a eso, es decir, primero tuve que hacer eso para ir a la siguiente fase, para decir, ahora que he dimensionado bien, vamos a ver el tema de costes. En el tema de costes, ya digo que seguimos metodología. En el libro ahí veréis que hay mucha metodología, mucha bibliografía metodológica para explicar que todo lo que hacemos, tanto Benjamín como yo, intentamos que esté lo más justificado posible a nivel bibliográfico, que no haya
que nadie te pueda llamar la atención por eso, ¿no? Puede estar de acuerdo o no, pero ahí está la fuente y a ver, discútemelo, ¿no? En ese sentido, en el tema de cálculo de amortizaciones, pues en base a las inversiones, calculamos las amortizaciones en base a las inversiones, a la vida útil y hicimos ahí, digamos, el cálculo de la inversión y de las amortizaciones completas, agregadas, pero luego desagregamos la parte de común, digamos, de producción común para cualquier vino o la parte de crianza, separándola para ver, para repercutir costes y poder ver luego sobre productos diferenciados la diferencia en costes, ¿no? De un joven a un crianza, por ejemplo, ¿no? Los costes del ciclo de vida, bueno, todos los costes, estamos hablando de la cadena, en la parte de cultivo estamos hablando de costes y en la parte de bodega de costes, no estamos hablando de márgenes comerciales, no nos metemos en otras cuestiones ya más particulares de una bodega o de otra, de un destino comercial o otro, porque lo que pretendíamos era ver primero qué estructura de costes tenemos para poder ver nuestro grado de competitividad, por ejemplo, en fin, en qué situación estábamos, ¿no? A partir de esa estructura contable genérica, desagregamos. Estos costes que aquí aparecen son para el caso más sencillo, con la uva de menor coste, 0,43, que viene en el qualitative referenciado, y con la botella más sencilla. Si metemos ya variables, como es la botella de mayor peso, la botella más sencilla era una de 420 gramos, creo recordar, y la de mayor peso, 650 gramos. Sé que hay botellas todavía más pesadas, pero bueno, establecimos eso. Los resultados, lo que sale de esa parte es, bueno, en primer lugar, ver la importancia económica que tiene la fase de bodega en las dos fases, pero la fase de bodega casi triplica la inversión en relación a si ponemos una hectárea de producción de secano y lo que necesito de bodega para esa hectárea es casi el triple de inversión, es 2,5 veces esa cifra, con lo cual, pues lógicamente la bodega lo que hace es generar un movimiento económico en la inversión muy importante sobre el territorio. En términos ya de costes, lo que vimos, bueno, el inmovilizado de la bodega está en torno a 13,6% de esa bodega tipo y el cultivo estaba entre el 10 del secano y el 20 del regadío. La diferencia entre secano y regadío era fundamentalmente debido a la espaldera, a la amortización de la instalación de riego, etcétera, ¿no? El que sea superior en regadío, quiero decir. En cuanto a los costes de producción, el inmovilizado es el 12%, es el 13,6%, pero casi lo más importante de ese capítulo, el 12%, o sea, el 12% del coste total, o lo que es lo mismo, el 89% del inmovilizado, corresponde a la maquinaria, al equipo de proceso y al equipamiento de crianza, específico de la crianza. Y en concreto, lo que es digamos, la obra civil e instalaciones queda muy diluida, a pesar de que la inversión es un capítulo importantísimo, queda más diluida en términos de costes por la vida útil, ¿no? Supongo que en el tema del análisis ambiental ocurre algo muy parecido, que la vida útil determina los impactos en gran medida, ¿no? Por otro lado, la uva solo en coste estaría sin considerar márgenes netos, digamos, y por lo tanto beneficios, en el 27%, y lo que es envasado y expedición, toda la parte de ornato de una botella está en torno al 44% del coste. Aquí hay varios bodegueros, luego lo hablamos y tal, ¿qué os parece? Yo me quedé sorprendido, ¿no? De todo lo que vale el ornato, digamos, de una botella, más cuanto más crianza es el vino, porque lleva normalmente una botella de mucho mayor peso, etcétera, ¿no? Es decir, un coste súper relevante, ¿no? Y en términos ambientales nos hablará Benjamín, pero creo que, por ejemplo, la botella pues, es de lo más impactante también, ¿no? El coste energético en una bodega bien dimensionada no es relevante, a pesar de que ahora estemos con este problema que tenemos del coste de la energía. Lógicamente, esto será algo superior, pero no es un coste de lo relevante siempre que haya hecho, por supuesto, un buen dimensionado de la instalación y del proceso.
El coste de personal sí que es relevante, pero no es un coste sobre el que podamos incidir en gran medida. O sea, si necesito unos trabajadores y cualificados, pues no puedo abaratar, digamos, en ese sentido, ¿no? Y los costes, pues hay un margen muy amplio según sea destinado a crianza o a un vino joven, como decía, en lo que es costes totales, solo de la fase de costes. Y los vinos de crianza sobre un vino joven, por ejemplo, se puede encarecer un 25% sobre el coste total, solo considerando costes. Si incremento el coste de la uva o el de la botella, como antes decía, pues lógicamente tiene una repercusión más importante incluso. En cuanto a empleo, también había una parte, también le quisimos dar importancia a esto, en el sentido de ver qué empleo genera la fase de cultivo, qué empleo genera la fase de bodega y qué relación hay entre esas dos fases. Utilizamos la metodología del Ministerio de UTA y relacionábamos empleo de cada fase. Y de esa manera hemos sacado un indicador que es la UTA generada en la fase de cultivo frente a la UTA en la fase de bodega. Aquí, ya digo, no metemos la parte de distribución, ¿eh? Estamos hablando de la parte exclusivamente de cultivo y bodega. En todos los casos, esta relación entre cultivo y bodega es más del doble. Y en el caso del secano en ecológico es 2,67 veces superior. Es decir, que si lo vemos desde esta óptica social, el secano en ecológico es muy productivo socialmente, tanto en la fase de cultivo como luego en lo que repercute en su relación con la parte de bodega, ¿no? En todos los casos, pero especialmente en ese de más del doble, casi 2,67 veces. Y bueno, lógicamente vimos que había hay más empleo en la parte de bodega, de cultivo, perdón, pero también es cierto que en cuanto a coste y a salarios, pues la parte de bodega tiene los números son mayores y es casi el doble que en la fase de cultivo, debido a que hay un perfil más técnico en muchos de los operarios de una bodega, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues genera un empleo de calidad, ¿no? Bien, y bueno, ya a modo de conclusiones, hay un apartado de conclusiones generales, digamos, tanto en la fase de cultivo en el Qualitas como en este, pero no me quiero, son más, pero quiero incidir en una cosa. Lo primero, que en el tema de cultivo ya los costes y los insumos aquí en Murcia están ya muy ajustados, ¿no? Y eso es bueno. O sea, lo que hay que hacer es sacarle partido a eso, partido comercial, partido desde el punto de vista ambiental, porque los impactos ambientales son muy bajos en relación a cualquier otro territorio de España. Bueno, a lo mejor me he pasado, pero en todos los que hemos visto, toda la bibliografía que hemos visto, creo que Benjamín luego incidirá en eso, es así. Y en otras zonas del mundo mucho más, donde se utilizan muchos más fungicidas, insecticidas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O mucho más fertilización mineral, ¿no? Inorgánica todavía. Creo que eso es una diferenciación nuestra y hay que darle un valor. En la fase de bodega, esa parte está mucho más ajustada porque la tecnología ya es alta, es elevada y tenemos menos maniobrabilidad en esa parte. Pero en la parte de cultivo, que además tiene la ventaja de estar basada fundamentalmente, digo en términos mayoritarios, en una uva muy adaptada a nuestro territorio y muy productiva para las condiciones tan jodidas que tiene, pues es un factor también del que tenemos que sacar partido comercial, tanto a nivel de empresa como a nivel de consejería, de administración, ¿no? Debemos utilizar esas herramientas para trasladar esa diferenciación en calidad, en defensa del territorio y de un menor impacto, ¿no? El dimensionado de la bodega en términos de potencia y de energía es fundamental para producir bien y limpio. Y por lo tanto esa parte de ingeniería de proceso inicial es fundamental. Y hay mecanismos para poder medir si lo estoy haciendo bien. Hay otra parte que quería incidir. Bueno, la parte
importancia económica y social del cultivo, tanto en secano como en regadío infradotado o regadío con riego deficitario controlado, con relación a otros territorios es muy elevada. Somos muy productivos en esos términos, ¿no?, de empleo y económicos para las condiciones tan limitantes que tenemos. Y eso creo que también, ya digo, es un gran valor que tenemos y que tenemos que sacarle partido. Y en líneas de trabajo de futuro, no de futuro, que ya están presentes, pues en el IMIDE hay equipos que están trabajando y nosotros colaborando con ellos en todavía hacer más eficiente y más productivo el regadío, con dotaciones ahora ya en 300 metros cúbicos hectáreas, ya no se puede ir, creo, más allá, y además midiendo con indicadores de calidad polifenólica, de antocianos, etcétera, y comprobando que se incrementa la calidad y dentro de la productividad máxima que permiten las DO, además. No solo estrategias de riego, sino combinaciones de riego con patrón y con clon incluso, ¿no? Ese es el camino a desarrollar, que ya se está desarrollando. Y, por supuesto, otras técnicas de cultivo tipo mulching, etcétera, que favorezcan. Y, por supuesto, el cambio de orientación a fertilización orgánica, a reutilización de parte de nuestros propios residuos para hacer una fertilización orgánica más limpia y menos costosa. Intentemos que sea menos costosa también. Ahora mismo hay un boom de estos temas y a nivel productivo, pues los costes tienen que ir a su sitio, ¿no? Será dentro de no mucho tiempo tener fertilizantes orgánicos a buen precio, será cada vez más fácil, ¿no? Y en este camino la viticultura tiene su papel en el tema de reutilización de sus residuos. Y bueno, incidir ya solo por último en que creo que la Comunidad de Murcia, como cualquier otra, pero la de Murcia, que es la mía, debe hacer más política agraria y propia, y una es en el sentido de dar valor al que lo está haciendo bien. Y en el tema de la cadena vitivinícola, dar ese valor a la parte ambiental creo que es fundamental para llegar mejor a los mercados de destino, sobre todo a mercados que son más sensibles a estas cuestiones ambientales, ¿no? Y ese camino debe recorrerlo, ya digo, creo, la parte empresarial, pero siempre, desde luego, con una óptica global de región, ¿no?, de territorio, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, la parte de preguntas va a ser al final, me han indicado por organización. Primero habrá preguntas en sala y luego si alguien del online quiere hacer alguna pregunta. Y ahora pues pasa a hablar Benjamín de la parte ambiental. Muchas gracias. Bueno, pues como ya ha indicado Pepe, porque no me conozca, soy Benjamín García, también del equipo de bioeconomía. Y la parte que yo en la que estoy desarrollando mi actividad en los últimos años es sobre el análisis del ciclo de vida. No solo voy a exponer los resultados que hemos obtenido en este trabajo, sino que como entiendo que todavía el tema del análisis del ciclo de vida todavía no se tiene claro, es decir, si hemos oído hablar de la huella de carbono, y la huella de carbono es simplemente un índice más de impacto de los que se utilizan dentro del análisis del ciclo de vida. Pues sin extenderme o intentando no extenderme, de hecho, como tengo la habilidad de extenderme sin querer, me van a permitir que me ponga el cronómetro porque aquí. Ahí está. Aunque cuando hablo con el tiempo ajustado es cuando me suelo equivocar más o me atranco, vamos. Hablo con más libertad cuando el tiempo es infinito, aunque no tengo por qué tirarme tiempo infinito, ¿no? Bueno, decía eso, que intentaré, sin extenderme mucho, explicar en qué consiste realmente esta metodología
intentando simplificar al máximo, aunque es una cuestión que, como veréis, en el fondo es bastante compleja, pero a la hora de entender en qué consiste, yo creo que se puede simplificar y se puede entender realmente qué alcance tiene. Es una perspectiva que se suele llamar desde el punto de vista de la huella ambiental de un producto o de una actividad, y no viene ni mucho menos a sustituir lo que yo denomino, al trabajar con esta metodología, con lo que sería el impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental local, ¿no? Es decir, que esta sigue siendo muy importante, pero quizá está más relacionado con lo que es la ordenación del territorio, mientras que el análisis del ciclo de vida, como veréis, lo que intenta es dar una visión global de los impactos que se producen en el ciclo de vida de un producto, ¿no?, en su conjunto. Bien, en el esquema, pues el esquema genérico de una producción agroalimentaria que perfectamente puede ser el del vino, ¿no? En el cajetín de arriba está la producción agrícola o acuícola, es decir, la producción primaria, sería la viña, ¿no? De la viña, pues se produce una uva que pasa a la segunda fase, procesado, transformación y embalaje, que sería la bodega. De esa bodega, el vino se distribuye, transporte, llega al consumidor y se producen unos residuos que se tienen que gestionar. Ahora bien, en la producción agrícola hacen falta unos suministros. Le hace pues los fertilizantes, los fitosanitarios, la tubería de riego, etcétera, etcétera. Pero esos suministros no solo hacen falta en la viña, hacen falta también en la bodega, la botella, el barril, los productos que se utilizan, en la distribución, el vehículo, el diésel que se gasta o la gasolina, en el consumo también. Y a su vez esos suministros tienen que tirar también de una extracción de recursos naturales. Bien, a ese conjunto lo llamamos como entrada al sistema o input. Después, los residuos no solo se generan cuando se consume el vino, sino que también se generan en la extracción de los recursos naturales, se producen los residuos, en los suministros, en la fabricación de los suministros, en la viña, en la bodega, en la distribución, etcétera, etcétera. Y es lo que dentro de este tipo de análisis se entiende como la salida, los outputs. Bien, según sean esas entradas y esa salida en todo el ciclo de vida del producto, pues se producen unos efectos negativos que tienen consecuencias sobre los recursos naturales, la disponibilidad de recursos naturales, sobre los ecosistemas y la biodiversidad y sobre la salud humana. Y bien, el análisis del ciclo de vida lo que hace es evaluar toda esa entrada y salida, buscando aquellos escenarios en el que se puedan minimizar el flujo, de tal manera que se puedan obtener pues, unos productos lo más respetuosos posibles con el medio ambiente y con la salud humana, que también la mide. Bien, el análisis del ciclo de vida, el primer documento, el primer desarrollo, fue propuesto por la Sociedad de Toxicología y Química Medioambiental allá por el año 93. Se fue desarrollando siempre, o casi siempre, o en gran parte, por el mundo científico de universidades. Llegó hasta tal punto que en el año 2006 se normaliza mediante la norma ISO y la Unión Europea adapta el análisis del ciclo de vida, no solo lo reconoce, sino que lo impulsa y entiende que es la herramienta, una herramienta fundamental y básica para la evaluación de sostenibilidad de cualquier producto o proceso y para la economía circular. El proceso, tal y como se describe en las normas, está compuesto por 4 fases, que son objetivos y alcance del estudio, análisis de inventario, análisis del impacto y la interpretación. Estas fases las iremos viendo en relación a la exposición del caso que nos ocupa, para que se entienda bien de qué funciona. Aplicaciones, pues tiene desde simplemente cualificar la huella por ejemplo, la huella de carbono de un producto, que es quizás a lo que estamos más habituados,
pero quizá la parte que hoy por hoy, al menos, la que yo entiendo que es más importante, es identificar los puntos calientes dentro de todo ese ciclo. Los puntos calientes me refiero a aquellos factores que más van a contribuir a los distintos impactos ambientales y después evaluar escenarios posibles, tanto de una perspectiva ambiental como también un escenario económicamente viable. Es decir, lo bueno de trabajar el análisis de coste y el análisis ambiental conjuntamente es que si evalúas solo ambientalmente puedes plantear unos escenarios que no son económicamente viables y entonces pues no estamos realmente haciendo nada. Bien, el objetivo y alcance, entramos en esa primera fase, pues del libro en sí, de este trabajo en concreto, era evaluar ambientalmente desde esta perspectiva el vino joven de roble y crianza en una bodega estándar. No obstante, además de evaluar esa bodega, después ampliamos el ciclo de vida jugando con los distintos tipos de obtención de uva, según sea el cultivo en secano convencional o ecológico o en espaldera en convencional y ecológico. Estas son, digamos, los 4 grandes bloques que se analizan en lo que sería el vino, ¿no? Por un lado está la viticultura, la vinificación y todos los procesos que conlleva, la comercialización, que lleva el empaquetado y distribución. El empaquetado muchas veces se introduce también dentro de lo que sería la bodega o vinificación, y así lo hemos hecho nosotros. Y después la gestión de residuos de todas las fases. En principio nos vamos a centrar, como decía, en lo que es la vinificación. Daremos una variabilidad, como veremos, a la botella y a la distribución, y después veremos un modelo completo con el origen de la uva y con la gestión de los residuos. Bien, dentro de la bodega, dentro de este apartado de objetivo de alcance, muy importante que quede muy claro qué es lo que estás considerando y qué es lo que no estás considerando, para después poder comparar, no solo comparar los datos, sino poder evaluar realmente lo que has hecho. Bien, los componentes los hemos clasificado de esta forma. Insumos de elaboración, que incluye las materias primas, transporte y elaboración de todos los productos que se utilizan. Metabisulfitos, sulfuroso, levadura, poliaspartato de potasio y también el consumo de agua que se genera en la bodega. Después la electricidad, la energía eléctrica de todos los procesos que están involucrados y que ha descrito Pepe. El envejecimiento, que serían las materias primas, transporte y fabricación de los barriles que se utilizan para esta cuestión. La botella, igualmente, materias primas, transporte y fabricación de la botella de vidrio de 0,75 litros, el palé de transporte de esa botella y el plástico, que sabéis que encierra a la botella dentro del palé. Y después en el empaquetado pues incluye la etiqueta, el tapón de corcho, la cápsula y la caja de cartón. Bien, pasamos ya a la segunda fase, que sería el análisis de inventario. En el análisis de ciclo de vida se distinguen 2 grandes grupos de datos. Uno, los datos de primer plano, que son aquellos propios del proceso que estemos evaluando. Los kilovatios que se gastan en esa empresa, la cantidad de bisulfito que se utiliza, la botella, el barril, etcétera, etcétera. Y después están los datos de fondo o datos de segundo plano, que en definitiva lo utilizamos a partir de bases de datos o de la bibliografía especializada y que son el ciclo de vida de cada uno de esos productos. Es decir, de la botella, nosotros tenemos una botella que pesa tanto y de esta base de datos tiramos de todo el proceso de fabricación de esa botella, incluida la energía y etcétera, etcétera. Aquí quizás se vea más claro. En el cuadrito en verde está, digamos, los datos de primer plano para joven, roble y crianza, los insumos, la energía, el envejecimiento en el caso de barril. Bueno, en el joven no se utiliza barril. En el caso de la botella, pues tanto joven como roble utilizamos la botella de 420
Y en crianza, sin embargo, nos hemos ido a una botella pesada, a la de 720, para ver también qué importancia tiene. Bien, estos son todos nuestros datos de primer plano y después los datos de segundo plano están en esa base de datos. Concretamente, la botella, este sería el proceso, todos los procesos unitarios de energía, transporte, etcétera, etcétera, que implican la producción de 1 kilo de botella, vamos, de 1 kilo de vidrio verde. En este caso. Y estos datos para todos los componentes, pues los tenemos en la base de datos. Algunos no están, como es el caso del barril, pero en la bibliografía existe un trabajo concreto en el que se describe todos los procesos y toda la energía, transporte, etcétera, etcétera, en la fabricación de los barriles. Bien, nosotros lo que tenemos al final, una vez que hemos trabajado con estas dos cuestiones, es un registro, en este caso es, por ejemplo, el vino de roble, de 1.677 registros que se corresponden con compuestos químicos y su destino. El destino puede ser la atmósfera, el agua o el suelo. Bien, todos esos registros, la siguiente fase es la clasificación y los clasificaremos en función del impacto ambiental al que se asocie. Los gases de efecto invernadero los clasificamos e irán para evaluar ese impacto. Los que tienen que ver con la toxicidad terrestre pues van a ese sitio. Es decir, utilizamos normalmente unos 11 impactos diferentes. Un producto puede ser que tenga influencias sobre más de un impacto ambiental. Lo colocamos en los distintos impactos. Y por eso se habla de potencial impacto ambiental. Y una vez que los tenemos agrupados, se pasa a la fase de caracterización, que consiste en todos esos productos llevarlos a un indicador de referencia. En el caso, pongo el ejemplo de la huella de carbono o potencial calentamiento global, el indicador de referencia es el CO2. Aquí en cantidad lo que se muestra pues, es un hipotético inventario, ¿no? De gases de invernadero de un proceso, que sea, ¿no? Tenemos dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, metilcloroformo, etcétera, ¿no? Y sus cantidades que tenemos en nuestro inventario. IFC es el factor de caracterización, es decir, cada uno de esos productos lo multiplicamos por un factor para llevarlo a CO2. En el caso del metano es 28. 28 significa que el metano tiene 28 veces más potencia que el CO2 como gas de efecto invernadero. El óxido de nitrógeno 265 veces más. No son números arbitrarios, ni mucho menos, responden a todo, llevan detrás todo un estudio científico y un consenso importante. Bien, al final nosotros tenemos que nuestro proceso pues, significa unos 26 kilogramos de CO2 equivalentes, por eso se pone lo de equivalente, por convertir los distintos productos. Bueno, pues así operamos con todos los impactos ambientales. Existen varias metodologías a lo largo de los años quizás aparecieron muchas metodologías, pero se han ido unificando y cada vez están quedando menos, pero más estandarizadas, más consensuadas. Una de las más importantes, la que más se utiliza desde siempre en la producción agroalimentaria, incluida la pesca y la acuicultura, es la metodología CMLIA, se conoce como una metodología de punto medio. En esta metodología se describen o se utilizan 11 distintos tipos de impacto ambiental. ¿Y por qué tanto? Pues porque cada uno nos va a medir un problema ambiental asociado con el producto. Por poner un ejemplo rápido, esto sería, por ejemplo, el análisis de contribución de los distintos factores en la producción de regadío de espaldera convencional. La inversión, que es el marrón oscuro, incluye la espaldera, el tubo de regadío, el cabezal, el envase y todo este tipo, toda la infraestructura. Fijaros, por ejemplo, el calentamiento global, que sería de aquí, pues tiene una repercusión, una contribución del 40%. Sin embargo, en toxicidad humana está cerca del 90%. Y en ecotoxicidad terrestre, que estaría aquí, pues no llega ni al 20%. Es decir, va a influir de forma distinta. El naranjita, por comentar otro, este de aquí, es la producción de los fertilizantes, que tiene su mayor repercusión es sobre la ecotoxicidad terrestre, ¿no?
Bien, y ese es el motivo de que se utilicen distintos índices para evaluar distintos problemas ambientales. No obstante, en el libro, para simplificar, hemos utilizado solo el calentamiento global o huella de carbono, es el que más se ha utilizado de forma aislada y es quizás desde hace ya años y actualmente más el que más preocupa o el que más nos preocupa a la sociedad y esperemos que también a las autoridades. No obstante, es importante ver que hay una visión, una evaluación más amplia y para ello hemos utilizado otra metodología que se llama de punto final y que en definitiva nos lleva a evaluar solo 3 impactos que son salud humana, ecosistemas y disponibilidad de recursos que finalmente se unifican en una puntuación, en un número, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Un número simple. Esta metodología en principio parte de utilizar 18 impactos ambientales de punto medio, como los anteriores. De hecho, se basa en la metodología anterior. Esos distintos impactos de punto medio se agrupan, que son las manchas estas en roja, para cada uno de estos 3. En principio, los de punto medio evalúan, como hemos visto, el impacto ambiental de un producto, los distintos impactos ambientales que se pueden producir. Y la de punto final, que sería esta, la RECIPE, lo que evalúa son las consecuencias que tienen esos impactos ambientales sobre 3 áreas importantes para la sociedad, como son la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad y la disponibilidad o los daños a los recursos naturales. Entonces, hemos utilizado esta yéndonos simplemente ya a lo que sería la puntuación única, que nos da una evaluación de todos esos impactos, pero a efectos, digamos, de divulgación o para este tipo de publicaciones, pues puede ser que puede quedar más claro, no tan farragoso si nos metemos. No obstante, para esos trabajos que publicaremos en revistas científicas, pues si nos meteremos ahí, evidentemente, tenemos que justificarlo todo y evaluaremos todo este tipo de análisis de impacto. Bien, ya estamos en la interpretación de los resultados. Uno de los análisis que se utiliza, un análisis muy sencillo, es el de contribución. Cómo contribuye cada uno de esos componentes del sistema al impacto ambiental. En este caso, el calentamiento global. Los valores absolutos están aquí. El joven sería 0,480 kilogramos de CO2, el roble 0,520 y el crianza 0,799. Bien, la diferencia entre joven y roble fundamentalmente está en la crianza, en el barril, no hay, en joven no hay, y entre crianza y roble y joven, que si hay una diferencia importante, es fundamentalmente, fundamentalmente no, es la botella de vino. De hecho, aquí en el análisis de contribución, aquí tenemos insumos, electricidad, envejecimiento, botella y empaquetado, cómo contribuyen a cada uno de ellos. Y como veis, la botella es la que mayor contribución tiene sobre el calentamiento global. Los insumos ni se ven, no llegan, son realmente la contribución muy baja. La electricidad, la energía eléctrica está en torno al 6 y al 4%. El envejecimiento en barrica, pues un 7 o un 5%. El empaquetado ya tiene unos valores más significativos, 10, 6%. Y la botella se lo lleva prácticamente todo, del 80%. En cuanto a la puntuación única, que sería el resultado de evaluar esos 18 impactos distintos, pues obtenemos resultados, digamos que similares. En principio, la puntuación sería de 25 en el caso de joven, 27 y algo en el roble, y el crianza se nos va hasta 40. Y en todos los casos es la botella la que tiene una mayor repercusión ambiental. Y esa repercusión ambiental sobre todo está influyendo sobre los daños a la salud humana, que se muestran aquí en marrón. ¿Correcto? Bien, una vez que tenemos este modelo, pues vamos a ver, utilizamos el análisis de sensibilidad. En general se utiliza pues para ver cómo alguno de los componentes, cómo varía en función de
del rango que podamos aplicar, o también muchas veces metodológicamente, es decir, utilizamos metodologías distintas para ver cómo pueden variar los resultados. En nuestro caso, lo vamos a utilizar para ver cómo influye el peso de la botella, en cuanto que hemos visto que es uno de los factores más importantes. No nos pilló de nuevas porque evidentemente en la bibliografía la botella está ahí siempre. Y por otro lado, la distancia de distribución desde la bodega hasta un mercado local, nacional e incluso internacional. Y después también el tratamiento de residuos. Bueno, creo que sí me da tiempo a comentarlo un poco. En la viña los residuos que se generan pues son las podas, pero en general se están triturando y se incorporan al suelo, con lo cual pues no podemos considerar que sea un residuo. Los envases plásticos de fertilizantes y fitosanitarios hemos considerado, en base a la información que tenemos, de que bueno, todos esos plásticos se recogen por una empresa y se recicla el 90% y bueno, hemos dejado un 10% que siempre pensamos que se puede perder. En cuanto a todos los elementos del regadío en espaldera, el polietileno y los metales, pues también, según la información que tenemos, en mayor parte pues se recicla. Concretamente podemos utilizar también esas dos cifras. 90% se recicla, 10% acaba en vertedero. En el caso de la bodega, el raspón va a compost y el orujo iría a alcohol. No podemos considerarlo un residuo por tanto, pero tampoco lo podemos considerar como un coproducto, porque el precio, o no tienen precio, simplemente lo retiran, o el precio es muy bajo. El que sean coproductos tiene su importancia, porque cuando estamos hablando de coproductos tenemos que repartir las cargas ambientales. Vamos a suponer que las podas tuviera un valor más o menos significativo, no porque fuera a compost, sino a otros procesos, ¿no? Entonces las cargas ambientales se repartirían porcentualmente entre el vino y la poda, en cuanto que estamos sacando al mercado dos productos distintos. Pero bueno, no podemos considerarlo ni como residuos, pero tampoco como producto. Barriles y palés se reutilizan, bien en la misma bodega o se mandan por ahí. Tampoco lo consideramos como un residuo. Los plásticos de embalaje, cartón y tal, sí se reciclan. Tapón y cápsula, pues imaginamos que va al vertedero, en cuanto que la botella se vende donde se vende y en principio pues hemos supuesto que va a vertedero. Y en cuanto a la botella bueno, puede acabar en sitios muy distintos y la tasa de reciclaje en muchos sitios puede ser muy variable. Sin embargo, pues no hemos considerado que la tasa de reciclaje, según Ecovidrio en España, es del 77%, pues hemos utilizado esa tasa. El 77% del vidrio de la botella se recicla y el otro 23% pues va a vertedero. Bien, lo que se muestra en esta gráfica es el peso de la botella, tal cual, sin vino, el peso de la botella only, frente al calentamiento global. Fabricada con vidrio reciclado, que sería el verde, y sin vidrio reciclado. Y hay una diferencia muy importante. Hay una reducción del 46% si utilizamos vidrio reciclado, que en la mayoría de los casos, parece, al menos con las fábricas que hemos contactado, el vidrio se utiliza reciclado, en la gran mayoría de los casos. Aún así, la contribución de la botella, como hemos visto, importante, y el peso, pues como se dice aquí en Murcia, manda romana. Este circulito de aquí es el de la botella de 420 y este es el de la botella de 720. De hecho, se produce un incremento de 86 gramos de CO2 por cada 100 gramos que aumenta la botella. Por tanto, bueno, pues una opción previsible es, evidentemente, obviamente, utilizar siempre vidrio reciclado, que tiene la misma calidad, y reducir el peso en la botella al máximo. Si hay estudios sobre alternativas, pero yo entiendo que son un tanto peregrinos y creo que no los voy a comentar. Después está la distancia. La distancia, aquí ya la botella va llena de vino, ya la vamos a transportar pues con su vino y con su corcho y con su etiqueta y con su caja de cartón. Y también veis que la botella de 0,720
y la botella de 0,420, pues va a tener también una repercusión muy importante en el transporte. De hecho, el incremento de una a otra es del 60%, si utilizamos botellas tan pesadas. Y aquí, pues el incremento es de 0,03 kilogramos, la botella de 42 o de 420 y de 0,04 kilogramos de CO2 por cada 100 kilómetros en la distribución, que eso tendremos que sumarlo según el mercado donde vaya la botella. Esto está estimado con camión, en principio suponiendo transportes con camión. Se puede también evaluar en barcos, en contenedores, etcétera, etcétera, o en tren. Bien, y aquí lo que se muestra ya... Muy bien, más o menos. Lo que se muestra ya es cada uno de los vinos con las distintas opciones de uva. Son pues lo que veíamos, secano en vaso convencional y ecológico, y en regadío en espaldera convencional y ecológico, el roble y el crianza. Las diferencias entre crianza y los otros dos, obviamente, están claras, es que responden a la botella. Bueno, el verde, el colorcito verde, es lo que contribuye la viña, el naranjita la vinificación, como veis, lo que es realmente la bodega en sí, la contribución es muy baja. El empaquetado, lo que contribuye el empaquetado, bueno, y después en azul aquí abajo, por debajo del cero, está el tratamiento de los residuos. Al ser dominar el reciclado, se resta, en cuanto que estamos evitando la producción, la transformación desde, por ejemplo, desde el petróleo en plástico. Tenemos un triturado de plástico y ya no hay que extraer el petróleo para esa fabricación. O lo mismo con los metales. Y entonces, pues, digamos, resta del sistema. En el caso, bueno, después en cualquier caso, para los tres vinos, siempre el valor más alto, aunque no hay muchas diferencias importantes, es el cultivo cuando la uva es en espaldera convencional, utilizando fertilizantes, después lo veremos mejor, fertilizantes inorgánicos. De todas maneras, en cuanto a calentamiento global, no se producen diferencias muy significativas en cuanto al origen de la uva, como ya vimos en su día, pero solo estamos evaluando un impacto ambiental. Aquí influye mucho en cómo repercute la unidad funcional. Es decir, los insumos y los impactos son más altos en el cultivo convencional, pero la producción es mayor, con lo cual, al dividir, pues se nos equilibra. Por ejemplo, no es un resultado. Cuando utilizamos la puntuación única que evalúa múltiples, hemos visto, múltiples impactos, entonces la cuestión cambia. Entonces sí canta la viña, y sobre todo canta en el caso del cultivo en espaldera convencional, porque es el cultivo que más insumos utiliza, más fertilizante inorgánico utiliza. De hecho, la puntuación única lo que más está penalizando es la producción de los fertilizantes, más que la emisión de esos fertilizantes en suelo, mucho más. La industria química en general, no solo la de fertilizantes, pues es una de las industrias más, digamos, más agresivas ambientalmente. Casi muy bien. Bueno, aquí lo que se muestra es la contribución de los costes de producción en euros, ¿no? Bueno, en porcentaje, pero estamos hablando de euros, y la contribución en relación al potencial calentamiento global o huella de carbono. Como vemos, la vinificación, el trabajo en bodega, quitando botellas y empaquetados, pues tanto en cuestión de coste de producción como ambiental, pues la menos significativa, la menos baja, la más baja. Después le sigue la viña, que está en torno al 30% en ambos casos, ¿no? 30 y 30, la vinificación en 10, y el pelotazo, pues, por encima del 40 en costes de producción y en torno al 70 en lo que son costes ambientales en relación a la huella de carbono, la botella más el empaquetado. Es decir, este es el gran problema ambiental del vino. Aquí, bueno, ahora se trata de situar dónde están nuestras viñedos, nuestras bodegas en relación al mundo mundial, ¿no?
En este trabajo de Ferreira y de Feo se analizan, se hace una revisión bibliográfica de unos 60 estudios de análisis de ciclo de vida de vinos de todo el mundo. Aquí estamos solo hablando de la viña. El rango es muy amplio y estos son nuestros vinos, nuestros 4 tipos de vinos, que se mueven en un rango muy pequeño entre 100 y 200 gramos de CO2. Curiosamente, estos más altos, bueno, curiosamente o paradójicamente, se corresponden en general, en términos generales, con aquellos viñedos donde llueve mucho, donde hay mucha humedad, donde el suelo es muy húmedo y por tanto la cantidad de oxígeno en el suelo es baja, por un lado. Pero también hay más humedad, es decir, eso produce más emisiones de nitrógeno directas desde el suelo a la atmósfera, poco oxígeno, pero también se tienen que utilizar muchos más fitosanitarios en relación a problemas sobre todo con hongos. Sin embargo, nosotros pues tenemos poca agua, tenemos, como decía Pepe, una uva, la Monastrell muy adaptada al territorio y muy productiva, pero que precisamente por crecer no crecen ni los hongos. Entonces, los tratamientos fitosanitarios están muy bajos. También, leyendo la bibliografía, este rango de aquí no solo responde a las necesidades de un mayor uso de fitosanitarios, sino que también da la impresión de que los fertilizantes se utilizan alegremente. En Viña, Murcia y en otros sitios, los costes de producción, la repercusión que tienen los fertilizantes, los costes de producción, no es muy alta, no es lo más importante. Y entonces me da la impresión, o nos da la impresión, de que se utilizan de forma muy generosa, o se han utilizado de forma muy generosa. Bien, y aquí tenemos la bodega, ese mismo trabajo, y nosotros, que estamos aquí situados. Los valores que están por debajo se corresponden con evaluaciones de vinos de a granel, fundamentalmente, vinos que no se embotellan, que van a granel o que van en, ¿cómo se llaman? Los pack. Sí, en plástico, en chisme, es decir, que no utilizan botellas y son valores más bajos. Y los más altos tienen que ver en gran parte lo que comentaba Pepe antes, de que muchos de estos estudios pues, son desde el 2005, 2010, 2012, unos más recientes. En la estabilización del vino se utilizaba el método de frío, es decir, con un coste energético muy alto que repercute no solo sobre los costes de producción, sino también ambientalmente. Y son, en términos generales, esta situación. Y nos encontramos aquí. Bien, si ponemos el ciclo completo, la uva, la botella de vino, no nos metemos en la comercialización y el transporte porque eso puede hacer variar mucho los datos, nos quedamos, digamos, en la puerta de la bodega. Navarro, los datos son de 16 o 18 vinos de Francia y de España, y estos pues son nuestros vinos de aquí de Murcia. El rango de variación responde en parte en lo que he comentado antes, en las dos cuestiones que he comentado antes. Y nos encontramos pues, aquí en una situación baja, medio baja. Responde a esa eficiencia que ha comentado Pepe tanto en la viña como en bodega. Ahora bien, en la bodega, desde un punto de vista ambiental, al menos, y de los procesos, digamos, es una cuestión muy estandarizada, que va a hacer variar poco las cuestiones. Sin embargo, la viña, sí, la viña es lo que hace que nuestro vino, frente a los otros, pues si tenga un hándicap importante, una diferenciación importante desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y quizás habría que dedicarle pues, mucho más cariño al tema de la viña en los vinos, tanto porque los costes de producción y el precio de la uva, como ha comentado Pepe, están muy ajustadicos. En los últimos años parece que por este tipo de cuestiones se han quitado muchos viñedos y lo que nos da realmente una singularidad, pues la uva, fundamentalmente es la uva, por las cuestiones ambientales y por la calidad de la uva. Después, aquí esto ya lo comenté en el libro anterior, secano y ecológico, convencional y ecológico, y aquí en regadío convencional ecológico. Estos son los costes de producción y estos los impactos ambientales medidos, como
calentamiento global o puntuación única. El incremento de convencional ecológico, nada, de 0,43 a 0,44 en secano y en regadío de 0,47 a 0,48. Sin embargo, las repercusiones ambientales sí son muy importantes. Por tanto, pues no solo habría que mimar un poco más a la viña, sino quizás apostar también por los cultivos ecológicos y, entre otras cosas, también porque es lo que los mercados están solicitando cada vez más. Los mercados son más sensibles, cada vez más sensibles el usuario y los mercados como respuesta a las cuestiones ecológicas. Y la uva, pues habría que mimarla, creo, me da la impresión. No soy un experto en estos temas, ni mucho menos, pero me da la impresión que habría que cuidarla. Y utilizando unas palabras de un gran presidente, bueno, de un gran presidente porque el país es muy grande, el que sea grande o pequeño ya lo dirá la historia, paguen más por la uva. Y nada más. Y bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Me he pasado solo 6 minutos. Sí. Sí, primero preguntas de la sala y luego Marina, si hay alguna pregunta de fuera, nos lo dice. Vale, sí. Por supuesto. Un estudio de la demanda, ¿no? O sea, por el lado del consumidor, porque claro. lo que nos lleva esto es que tenemos ahí un diferencial interesante para trasladar al mensaje de nuestros vinos que se pueda convertir en precio, en consumo, etcétera. Y hasta qué punto, además, este diferencial pues, tiene una relación con la calidad de los vinos, porque hasta ahora puede que pensemos que la calidad de los vinos se debe a las características, etcétera, pero a lo mejor hay cierto consumidor que para él todas estas cuestiones tiene mucho que ver también con la calidad de los vinos. Digo, desde el punto de vista diferencial de lo que habéis estado comentando con respecto a otros estudios, ¿no? Y esto lo ligo con una cosa que decías tú, Pepe, al final del planteamiento integral para aplicar determinadas políticas públicas, ¿no? Es decir, aunque curiosamente en estos temas, tanto productivo como medio ambiente, estamos en la misma casa. Todo depende de esta consejería. Muchas veces las administraciones, el hecho de los compartimentos estancos y estar separados, impide que estos temas transversales, que son los que estamos, tengan una cierta acogida. Pero aquí, paradójicamente, estamos en la misma casa y se podría traducir todo esto en propuestas para las programaciones venideras de la política agrícola común, el plan de desarrollo rural, el tomar medidas o herramientas, utilizar las herramientas para tomar medidas que sirvan para reconocer lo que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, aparte de las conclusiones de trabajo, pues sabéis que hemos desarrollado proyectos europeos como el Life Sarmiento, que por cierto, Benji le ha quitado el tema de los sarmientos, porque dice que se trituran y se dejan. En principio, el modelo que hemos evaluado es así. Es que una de las conclusiones del Life Sarmiento es que en un secano rabioso, un año y otro dejar eso triturado es su consecuencia, ¿eh? Por eso proponíamos el compost y sacarlo. Y luego está el problema de la quema, en fin, todas estas cosas habría que analizar. Pero bueno, concluyendo, que hemos propuesto, por concretar, que una medida del próximo PDR, aunque ahora se va a ampliar, como sabéis, hasta el 23, y luego viene la nueva programación del PDR por la nueva PAC, que se tenga en cuenta una medida que plantee esto de ayudar al agricultor a eliminar, no por quema, sino sacando el sarmiento y dedicarlo pues a compost o a lo mejor puede ser a temas de biomasa si se desarrolla o cualquier otra cosa. Me da la impresión que muchas de las ayudas europeas, esto no está escrito en ningún sitio, pero llega a esa conclusión. Una de las variables, y aprovecho para que esta conclusión a la que he llegado sea útil, porque creo que explica mucho. Creo que uno de los factores que más afecta a la utilización o la aplicación de medidas
es la capacidad de control. Tiene indicadores por parte del inspector que levanta el acta de manera sencilla, parece revista. Sí, entiendo. De manera sencilla, comprobar que eso es. Entonces, claro, su concepto, el dueño de la razón, es como utilizarlo, el utilizarlo en herramientas concretas y luego en saber transmitir todas estas cosas. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión ligando muchas de las cosas que habéis tratado, ¿no? No, pero en línea con lo que dices, bueno, has dicho varias cosas y a ver si me acuerdo de todas. Pero lo primero, el objetivo primordial era caracterizar nuestros sistemas de producción, porque no estaba hecho. Estaba hecho, había trabajos, pero como no todo tan, digamos, en un mismo camino, ¿no? Pretendíamos lo primero caracterizar. Lógicamente, el segundo paso, pero igual de importante o más, es en base a esos resultados, a esa caracterización, en términos de caracterización desde el punto de vista de coste, desde el punto de vista de calidad, sí que hay muchos trabajos de calidad de la monastrel en concreto y de las estrategias de riego, del patrón y tal sobre la calidad. Al final, eso hay que trasladarlo al mercado, ni más ni menos. Eso hay que vender esas conclusiones que lo que queríamos era caracterizar porque yo al menos, y creo que mucha gente, sabíamos que se estaba haciendo muy bien, que aquí se hace muy bien, con las condiciones, con los condicionantes negativos que tenemos, hemos hecho de esos condicionantes, como decía, virtud. Pero había que hacerlo con números y con algo que podamos trasladar desde un libro de divulgación, pero también, y ya digo, para mí la parte de científica luego es muy importante, porque para defender cualquier política agraria, si tiene un respaldo científico es mejor, ¿no? Para defender cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, se trataba de caracterizar en primer lugar, pero en base a esos resultados lo que desde luego tengo clarísimo es que debemos utilizar esas virtudes que tenemos y que están cuantificadas desde el punto de vista comercial. Y en ese camino lo ideal es que hubiera una colaboración administración-empresa, que se caminara en el mismo sentido porque es bueno para todos, ¿no? Somos el mismo equipo, ¿no? Somos de Murcia y tenemos que vender Murcia. Y vender Murcia a través de sus vinos puede ser una de las mejores marcas de Murcia, ¿no? Y le puede venir bien. El vender Murcia a través de determinado producto, digamos, es bueno para todo el sector agroalimentario. Estoy seguro que el vino haga marca de Murcia es bueno para un productor de queso también. En ese sentido, ya digo, ese camino claro que está por hacer, el ver cómo trasladar ahora esto al consumidor de una manera que lo entienda, además, ¿no? Como hablaba Benjamín, este tipo de metodologías de la CV van desde lo más desagregado y complejo a algo que intenta ser más general y más fácil de trasladar al consumidor. Yo creo que, de hecho, en Europa existe digo, desde la política europea, esa visión de que hay una necesidad de intentar simplificar las cuestiones científicas a algo que el consumidor entienda fácilmente. Ese camino está por hacer, desde luego, y nosotros estamos dispuestos a colaborar con cualquier empresa, con la administración, en el sentido de arrojar luz sobre números y sobre las ventajas que tenemos desde el punto de vista productivo, aprovechar nuestras ventajas, digamos, ¿no? En el tema de políticas concretas, lógicamente, en la planificación de las políticas agrarias del plan de desarrollo, el que la administración pueda actuar promocionando y haciendo marca a través de la cadena vitivinícola es algo fundamental, ¿no? Y en ese sentido hay que aprovecharlo, o sea, va en la misma línea y tal. Y bueno, y también con respecto a tu comentario del tema de que luego las inspecciones puedan ser operativas, desgraciadamente es así. O sea, se trata luego de que todo pueda ser algo como con un formato, ¿no? Pues en cierto modo, lo que debemos intentar es que también sea como un formato nuestra forma de producir, nuestras ventajas, digamos, ¿no? En el camino de hacer operativo o simplificador, las cuestiones comerciales también deberían ir por el mismo camino. No sé si te...
¿Alguna pregunta más? Sí. Ruiz de Maya, Ruiz de Maya. que es para los dos, la dirigí a los dos. Nos comentaba, dice, excelente trabajo. El tema de la comercialización es un tema esencial que requiere un análisis de tendencia, de prácticas empresariales y de demanda específica. ¿Creen que se debe de considerar estos planteamientos de manera más específica? Pues estábamos, Salvador, catedrático de Marketing y Comercialización, creo que se llama el departamento, ¿no?, de Economía, y pues incide en lo que acabamos de hablar Paco Carreño y yo, ¿no? Que la parte comercial lo que debe ahora es aprovechar este tipo de cuestiones de cuál es nuestra identidad y adaptarla, lógicamente. En ese camino también están otras múltiples cosas, como ver qué quiere el consumidor a nivel de producto. La Monastrell siempre hemos estado haciendo lo mismo y a lo mejor hay que hacer otros productos que quiera o que demande. Eso es una cuestión ya más empresarial de cada empresa, de ver hacia dónde quiere destinar su producción. Pero el aprovechar nuestra identidad en el sentido de sus ventajas creo que es bueno para todos, ¿no? Destines luego a vinos con unas características u otras, ¿no? Y, bueno, pues nada más, incidir con Salvador en que, lógicamente, el caso de, por ejemplo, hay otros productos en la región que ya han hecho ese recorrido, ¿no? Frutas de hueso, voy a comentar una cosa que a mí me resultó muy curiosa. En una experiencia con una empresa, no voy a citar, pero una empresa muy importante, exportadora, hace ya años, hicimos un análisis económico, pero en base a unas estrategias de riego para producir fruta extratemprana, muy temprana, ya demasiado temprana para mi gusto. La fruta no valía nada. Hicimos un análisis de sensorial, además, no solo de coste, sino de la parte organoléptica, tal. Y aquí en Murcia eso no le gustaba a nadie. Pero el gerente y director de esa empresa me dijo, Pepe, vendemos esto, eran nectarinas, estas nectarinas como churros. A los nórdicos les gusta que cruja, que esté ácida, etcétera. O sea, todo lo que nos gusta aquí. Y, lógicamente, eso es la vida. Hay gente para todo y hay mercados para todo y nosotros tenemos que guiarnos un poco en ese sentido. Pero nunca, esto es una opinión, nunca perdiendo la identidad del territorio. Más en un cultivo como es la viña, que es de los pocos que puede soportar las condiciones que tenemos en secanos rabiosos, ¿no? Es la última defensa para mí del territorio, digamos, de los territorios más desfavorecidos, ¿no? Y en ese sentido tiene una componente territorial y ambiental que no le podemos dar a un frutal de hueso, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que separar esa idea. Pero, desde luego, hay que producir vinos también destinados a los jóvenes. Los jóvenes se han separado del vino demasiado, ¿no? Pues hay que hacerles beber vino, coño, que creo que mejor que ginebra o ron, ¿no? O bueno, que beban ginebra o ron, pero menos y beban más vino. Y para que beban más vino, pues hay que hacerle atractivo ese vino. Y es posible que en esos temas de tendencias de mercado y tal, a los que hacía referencia Salvador, pues son fundamentales para ver qué requieren los jóvenes, que son los que van a beber vino en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro, ¿no? Llevo el sector del viñedo y participo en los grupos de trabajo de desarrollo rural, ahora con la planificación y tal. No soy nueva, llevo ya mucho tiempo y a mí me llama la atención poderosamente que cuando viajamos a otras regiones se valora el producto muchísimo en los restaurantes, en las tiendas y aquí hemos perdido ese tren. O sea, yo siempre lo digo, que hay regiones que nos han echado el paso y no hemos quedado muy atrás, no hemos quedado en el...
pero se haga una iniciativa por parte de Consejería de Agricultura, por parte de la Consejería de Turismo. Se oye. Se oye bien, creo. Que bueno, pues que no se promocionen nuestras cartas de los restaurantes o en las tiendas nuestros vinos, nuestros productos. Ya no me refiero solamente al vino, me refiero a nuestro queso, me refiero a nuestros productos, pues, o sea, nuestra pera de semilla, me refiero a las pocas, porque ya son pocas denominaciones de origen que tenemos, pocas o muchas. Y es muy triste que cuando yo voy a comer a una provincia, lo primero que me ofrecen es su carta de vino de esa región, pues su carta de vino de esa región, y aquí todavía andemos todavía en eso. Pues bueno, ofreciéndonos otros vinos que no son de la región. Esto es una reflexión, que sé que vosotros ahí tenéis poco o mucho. Mira, cuando yo voy a un restaurante, lo saben los que me conocen, siempre pregunto por vinos de aquí. Yo también lo hago. Sea aquí, o sea en Madrid, o donde quiera que esté. Oye, ¿no hay por ahí algo de Murcia, coño? Que sí, pero pienso que, a ver, nosotros si somos defensores de nuestro producto, a ver, aportamos nuestro grano de arena, aportamos en la medida que podemos, pero lo triste es que el potencial de turismo que viene aquí, que es desconocedor de nuestros vinos, de nuestras 3 denominaciones de origen y de otras denominaciones de origen de otros productos, no se les dé o no se les ofrezca, como a mí me ofrecen en Castilla-León, pues me ofrezcan sus productos, el garbanzo, no sé, la lenteja y el... Sí, no, sí, estoy de acuerdo y ya te digo, he dicho yo como consumidor porque creo que somos el primero que debe hacer eso, pero desde luego en cualquier cuestión de este tipo de productos ligados al territorio, digamos, como son los amparados en denominaciones de origen o indicaciones geográficas y tal, debemos creer, o sea, tenemos que hacer equipo aquí en Murcia, porque históricamente no lo hemos hecho frente a otros territorios, quiero decir, ¿no? Y o lo hacemos nosotros a ver quién va a venir a hacérnoslo. Entonces, esa labor es de cada uno de nosotros como consumidor, por supuesto, y eso debemos hacerlo, defender. Es que tenemos que creer en nosotros, porque si no creemos en nosotros, difícilmente vamos a vender bien el producto, ¿no? Y yo sí creo, mi hija dice que soy muy nacionalista murciano. Pues sí, para eso sí, para los agrarios sí, porque creo que podemos defenderlo con mucha honra, ¿no? Y en ese sentido, las administraciones sí tienen su papel, claro que lo tienen. Y en cualquier acto de promoción o tal, se debe estar promocionando siempre de un modo sistemático las cuestiones que se pueden. Además, que es que tenemos valores para poder hacerlo, ¿no? Entonces, coincido plenamente. Debe ser una labor igual que lo que hemos indicado anteriormente, tanto a nivel de consumidor como de administración, como de empresa, ¿no? La empresa, por supuesto, siempre está vendiendo marca y al final, ya digo, el que una empresa tenga renombre fuera está vendiendo Murcia, está haciéndole un bien a todos. Entonces, en ese mismo sentido, la administración y los consumidores debemos ser más exigentes en el sentido de darle más valor a lo nuestro, ¿no? Coincido plenamente, ¿no? Bueno, yo simplemente, la pregunta de antes, pasa que no lo he comentado en su momento, porque estaban pendientes del cronómetro, pero entre las aplicaciones tengo puesto aquí lo de marketing, porque evidentemente el análisis del ciclo de vida se está utilizando como marketing. De hecho, en el mundo agrario, es decir, en publicaciones científicas se empieza a utilizar a principios de siglo, de este. Y curiosamente, la mayor parte de los trabajos son de italianos. Los italianos son muy, muy buenos comerciantes, ¿no? Y utilizan, tienen datos científicos de sus vinos desde principios de siglo. Y muchos de los trabajos que yo me he tenido que leer son de italianos, escritos en inglés, evidentemente. Quiero decir que los italianos que tienen una visión comercial mundial muy importante, el análisis del ciclo de vida lo llevan utilizando desde hace tiempo.
Y hay empresas que no solo ya de un producto, sino de su funcionamiento, utilizan análisis de vida para gestionar mejor los gastos energéticos, disminuir su huella de carbono y publicitarlos como una herramienta de marketing. Y bueno, en nuestro caso, pues yo creo que los vinos son, desde el punto de vista medioambiental, pues son muy competitivos. Y entonces, pues es una cuestión que está ahí, que bueno, que es cuestión de quien sepa. Yo no sé cómo explotar eso. Sí. No es mi trabajo. No sé si hay algún italiano en la sala, pero a nivel de vender el producto, lo venden muy bien. Bueno, ahí está el caso del aceite, ¿no? Que nos han hecho la anchoa durante años y siguen, o sea, no es que ha cambiado algo la cosa, esperemos que cambie a más, pero ahí está la anchoa. Pero en relación al vino, yo he probado bastantes vinos italianos y hay muchos que hay que cerrar el ojo porque están horrorosos, ¿no? Muy ácidos, o sea, que no creo que sean mejores vinos que los nuestros. O sea, que podemos competir desde el punto de vista ambiental y desde el organoléptico. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Tenemos una pregunta de una persona que quería intervenir en directo. ¿Le das paso, Edu? Sí, buenos días. Soy Joaquín Vizcaíno. Me gustaría haber estado ahí con vosotros, pero me ha sido imposible. Quisiera hacer un par de preguntillas. Primero, si el tema de la subida de costes energéticos, y bueno, de inflación y todo lo que estamos viendo ahora de falta de abastecimiento también de botellas. ¿El estudio contempla la absorción del cultivo como una disminución de la huella generada? Hay algunos estudios que utilizan el cultivo en sí como sumidero de CO2, pero digamos, en la metodología general, cuando tú haces un análisis del ciclo de vida, hay muchas cosas que te dejas, es decir, no lo tienes todo. Y no se el secuestro por parte del cultivo, pues porque tampoco es tan significativo en relación al tema. Entonces, generalmente se obvia. Hay trabajos que lo hacen, pero en general se obvia por esa cuestión, porque siempre te dejas, por un lado siempre te deja algo, y por otro lado tampoco es tan importante ese secuestro. Vale, pues muchas gracias a todos por la asistencia y, como siempre indico, el IMIDA, el equipo de bioeconomía, y creo que hablo por todo el IMIDA, está abierto a la colaboración con empresas de la región porque es nuestra obligación y estamos a disposición de empresas, del sector en general, para poder aportar lo que podamos aportar, y en temas de política agraria o de planificación, si tenemos que colaborar dando información la que se nos requiera, pues desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de costes de cultivo, bueno, de costes de cultivo ya tengo una colaboración con la consejería bastante larga y seguiremos en ello, pero bueno, en general pues estamos abiertos a la colaboración con la administración, lógicamente, pero también y sobre todo con las empresas, que son las que más cercanas están a la realidad y al consumidor finalmente y al mercado, por lo tanto. Y bueno, nada más. Muchas gracias. La medida 16, quería dar las gracias a la medida y a los grupos, a la medida que ampara a los grupos operativos. Creo que es una medida de futuro, bueno, ya de presente lo es, lógicamente, pero que espero que siga en el futuro. Estamos viendo la posibilidad de un grupo operativo nuevo para la nueva convocatoria y, bueno, pues animar a las empresas a que planteen problemáticas sectoriales relevantes que puedan ampararse en este tipo de convocatorias. Y, bueno, muchas gracias a todos y nos tenéis en el